doctor Andy Rojo Chirino, explíquenos eso a toda Valera, a todos tus amigos que nos escuchan. Sí, muy bien, Félix. Bueno, fíjate, antes de nosotros por lo menos entrar a definir o a conocer lo que es una oficina de registro público, lo que tú acabas de comentar, que muchas veces las personas cuando le hablan de registro a veces confunden una institución con otra, ¿no? Entonces es importante que en el día de hoy, a través de este espacio informativo, pues bueno, nosotros tratemos de explicar un poco a la audiencia que sigue tu programa Justicia en Positivo, qué es la oficina de registro público, cuáles son las funciones del registro público y cuáles son las oficinas que se conforman aquí en el estado de Trujillo. Bueno, entonces es importante, Félix, antes de definir el registro público como tal, que entendamos qué es el derecho registral. Cuando nosotros hablamos del derecho registral como tal, como rama del derecho, no es más que aquel conjunto de principios y normas que tiene por objeto reglar los organismos estatales encargados de registrar personas, actos, hechos, documentos y derechos, así como la forma en la cual deben practicarse esas inscripciones y los efectos y consecuencias jurídicas que se derivan de esto. Esto es el concepto de lo que debemos entender por derecho registral. Derecho registral es amplio, es esa rama del derecho que se encarga de hacer estas inscripciones, registro de personas, actos, hechos o documentos y de derecho como tal. Ahora bien, ¿qué es el registro público? El registro público no es más que esta institución jurídica que persigue determinados fines. Es una fuente de información donde se hace constar mediante la extensión de asientos los hechos, actos y situaciones de trascendencia jurídica, donde podemos a través de esas inscripciones conocer cuál es el seguimiento que se le debe hacer a un inmueble, cuál es el tracto sucesivo y cuál es la situación jurídica del inmueble. Realmente el registro público es esa fuente de información inmobiliaria, en principio. ¿Y por qué digo en principio? Porque además de hacer inscripciones relativas a inmuebles, también existen otros actos que deben inscribirse en el registro inmobiliario y que no solamente están referidos a bienes inmuebles, como por ejemplo el registro de una demanda para interrumpir la prescripción. ¿Okay? Ese es un acto que está tipificado ahí en la ley de registro público y el notariado como un acto que se debe registrar. Entonces, por eso te decía que en principio el registro público inmobiliario es para la inscripción de bienes inmuebles y además los otros actos, así es, además los otros actos que están previstos ahí en la ley, como el que te acabo de nombrar, por darte un solo ejemplo, la inscripción de demandas para interrumpir la prescripción. Y así como ese, pues hay otros trámites que no son netamente inmobiliarios, sino que la ley ordena que se deben registrar. ¿Dónde podemos conseguir esos documentos que se deben registrar? Bueno, tenemos el Código Civil, que a partir del artículo, vamos a ver acá, Félix, si no me equivoco, el 1920, ya vamos a ver, 1920, de los títulos que deben registrarse, lo podemos conseguir acá en el Código Civil en el 1920 y adicionalmente... Oye, ¿qué otro artículo aparte? Bueno, porque nos está escuchando la gente que estudia primer año, segundo año, sí, y la gente que son gestores también. ¿Qué otros artículos que en el registro, en el Código de Comercio, en el Código Civil están los tipos de actos, los que se pueden registrar? Sí, fíjate, los actos que se deben registrar lo podemos conseguir en el artículo 1920 del Código Civil y en el artículo 45 de la Ley de Registro Público y el Notariado. En estos dos normas, Código Civil, que viene a ser la norma general, y la Ley de Registro Público y el Notariado, que viene a ser la ley especial, allí podemos entonces nosotros conseguir cuáles son los actos que se deben registrar. Allí están tipificados en, vamos a ver, varios numerales, Félix, fíjate. La Ley de Registro Público y el Notariado tiene aproximadamente, vamos a ver, tiene 11, ¿ok? Tiene 12, disculpa, tiene 12, y el artículo 1920 tiene 8 numerales, de los cuales nos indican cuáles son los títulos que se deben inscribir. Y sucede mucho, Félix, que algunas veces llega algún colega, algún registro, y de repente quiere hacer la inscripción de algo que no tiene fundamento legal. Como por ejemplo, te cuento una de las tantas situaciones que se generan dentro del registro público. En una oportunidad, un abogado se presenta con una planilla de declaración sucesoral, ¿verdad?
No, con una planilla de declaración sucesoral ya declarada y ya con su certificado de solvencia, o sea, ya había cancelado el impuesto. Bueno, se dirige el colega hasta la oficina de registro público tratando de hacerle creer al registrador en ese momento que la planilla sucesoral que él tenía en mano, él venía a registrarla, ¿ok? A lo que de seguida se le informó que el acta, la declaración sucesoral, la planilla como tal, no es un acto que la ley ordene registrar. Eso es un recaudo administrativo para tú poder demostrar quiénes son los herederos y que tú cancelaste un impuesto al Estado que ordena la ley de impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, pero no es un acto a registrar. La persona sigue insistiendo en que se debe inscribir y bueno, se le sometió a esta prueba. Bueno, busca dentro del artículo 1920 o 45 de la Ley de Registro Público y Notariado donde indica que una planilla sucesoral debe ser inscrita. Entonces, lógicamente no lo consiguió porque no entra como acto a registrar. Entonces el registrador debe estar claro que estos son los únicos actos que se deben inscribir. Nosotros ante cualquier duda debemos recurrir directamente a la ley, ¿okay? De inmediato. Nosotros no podemos estar que voy a llamar a Pedro Pérez, que voy a llamar a Caracas a ver qué me dicen. No, ¿por qué? Si nosotros tenemos una fuente primaria, que en este caso es la ley. ¿Cuáles son las fuentes del derecho? La directa la ley. Indirecta, costumbre, jurisprudencia, doctrina, equidad y los principios generales del derecho. Entonces, el notario, registrador, que se le presenta alguna duda, más allá de hacer una llamada telefónica, yo creo que debería primero ir al código, ir a la ley, y establecer su propio criterio en relación a un punto y no escudarse en llamar a una persona que de repente no le va a dar la respuesta, y otra persona que de repente puede estar en otra actividad y no está centrado en lo que realmente tenemos sobre la mesa. Antes, es muy importante decir el número de la ley y la Gaceta Oficial de la ley de registro notario, porque hay dos, ¿no? Hay una de 2012 o... Bueno, fíjate algo, Félix. La ley que tenemos nosotros vigente, claro, la ley vigente del registro público y del notariado es la del 22 de diciembre del 2006. Es la Gaceta, exacto, es la Gaceta 5833. ¿Ok? Esta es la ley que rige nuestra actividad registral actualmente. 22 de diciembre del 2006. No hay reformas, no hay modificaciones. A la fecha, esta es la ley con la cual nosotros estamos trabajando. Habían otras leyes en el 2001, en el 99, y de allá hacia atrás hay muchas otras más leyes. De hecho, yo tenía una ley de registro público del año 1925 que la olvidé, la iba a traer para compartir algunos artículos para que pudiéramos observar cómo en materia registral aún se mantienen todavía algunos pasos o algunos procedimientos que se aplicaban hace prácticamente 80, 90 años. ¿Okay? Aquí simplemente en materia registral, si nosotros nos ponemos a realizar un estudio profundo de la materia, en materia registral los cambios han sido sobre todo en la parte de informática, ¿no? La parte informática, bueno, se implementó a través del 2008, inició el sistema diseñado por el Servicio Autónomo de Registro y Notaría. Se creó un sistema digital, computarizado. Anteriormente era manual, ahora no, ahora bueno, el sistema con el cual nosotros trabajamos, bueno, da número de matrícula al inmueble, está en línea con el SAIME para poder determinar el estado civil de alguna persona, y de una u otra manera ha venido avanzando medianamente en cuanto a la parte de computación como tal, en la parte informática, electrónica, sí, pero más en la esencia viene casi que a mantener los mismos principios que se estaban manteniendo hace algunos años atrás. Qué lástima que la ley del 1925 la dejé, pero sí quería, por ejemplo, leerte algunos artículos textuales de la ley, que es lo que se está aplicando ahorita. Por darte un ejemplo, desde esa época siempre se ha venido diciendo que cuando usted va a presentar un documento en una institución pública y usted va a vender un inmueble, usted debe citar como título inmediato de adquisición el título anterior, respetando el principio de tracto sucesivo o continuidad registral. Bueno, eso en esta nueva ley del 2006, no establece ese artículo, mas sin embargo todavía se sigue aplicando. ¿Por qué? Porque según esta ley, en las disposiciones finales de la ley, en las disposiciones transitorias,
quedó pendiente el dictar el reglamento que iba a regir la actividad registral. El reglamento que, bueno, hasta la fecha todavía no se ha dictado. Sin embargo, nosotros venimos manejándolo a través de algunas circulares y resoluciones que ha venido dictando el Servicio Autónomo de Registro y Notaría, pero el reglamento todavía no se tiene fecha en la cual vaya a salir publicado en Gaceta como tal. Sé que están trabajando en el reglamento, mas todavía no se ha dictado ese reglamento, que es bastante importante porque ese reglamento va a permitir la unificación de criterios en todas las oficinas a nivel nacional. El hecho de no tener hasta la fecha este reglamento es lo que es el problema que existe, donde tú ves que de repente tú vas a una notaría en Maracaibo y te piden la copia de cédula a color, vas a Barquisimeto y te la piden en blanco y negro, vas en el otro y te la piden ampliada. Entonces, todas esas pequeñas cosas son las que en el reglamento van a venir allá a dar una unificación, y bueno, las cosas se van a hacer de esta manera y así va a ser, y todos se deben llegar por este reglamento. Entonces es muy importante que eso salga ya publicado en Gaceta, y de hecho en una visita que hicimos a la ciudad de Caracas tenemos conocimiento de que ya se está trabajando en base al reglamento de registros y notarías como tal. Las principales acciones, los principales actos que se realizan en las notarías, la recomendación al usuario, el que nos escucha, el que está de la parte de allá, el que está el usuario, el oyente. Sí, bueno, fíjate, Feli, es importante que el usuario, al momento de presentar su documento en una notaría, en un registro, trate en primer lugar de tener todos los recaudos al día. ¿Cuáles son los recaudos? Bueno, a eso iba. ¿Qué sucede? Que la revisión previa, lógicamente en revisión previa, el abogado revisor necesita que en el momento en el que se presente el documento, para su autenticación, si es por vía de notaría pública, o para su protocolización, en el caso de los registros, es importante que el usuario presente conjuntamente con su documento todos los recaudos asociados al trámite, ¿okay? Como por ejemplo las cédulas de identidad, que deben estar vigentes. Hay muchas personas que, bueno, acá en la ciudad no se da tanto, ¿no? Pero por ejemplo, ya sí, en los pueblos a veces es difícil que las personas bajen desde sus lugares allá a sacar cédula. Entonces la ley orgánica de identificación es clara que la cédula debe estar vigente. Entonces tenemos que tener cédula vigente, tenemos que tener el registro de información fiscal, o sea el RIF, que prácticamente ahorita con la providencia administrativa emitida por el Servicio Nacional de Administración Tributaria, el CENIAT, es de obligatorio cumplimiento y de obligatorio portarlo. Okay, salió el 25 de julio, creo que lo tengo acá, vamos a ver. La resolución. Sí, acá tengo la resolución, fíjate, del 25 de julio del 2013, la providencia 0048. Y en el artículo 1 de esta providencia administrativa nos indica la obligatoriedad de la presentación del RIF para cualquier acto que se vaya a celebrar en oficinas de la administración pública. Y lógicamente, registros y notarías son oficinas de la administración pública. Entonces nosotros estamos obligados, como funcionarios, notarios y registradores, a exigir al usuario la presentación del RIF conjuntamente con la cédula. Entonces, el usuario es importante que lo porte. Prácticamente son paralelos ahorita, tener la cédula y el RIF, porque son dos, una institución bancaria, una institución de crédito. Vamos a repetir esto porque es muy importante. O sea, me refiero a muchos colegas, desde qué fecha entró en vigencia esa providencia. Es muy importante porque la gente va a la notaría, que falta el RIF, que falta la cédula. Entonces, aquí aprovechar la visita del registrador del municipio de Urdaneta para que le explique desde qué fecha y cuál es el artículo y la fecha y el número de la Gaceta. Sí.